Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren todos muy bien. Vamos a continuar con la clase de matemáticas. En esta ocasión vamos a entrar a la cuarta unidad del temario y vamos a ver en este video vamos a ver el concepto de espacio euclidiano n-dimensional. Vamos a hablar de coordenadas en 3 dimensiones, del espacio n-dimensional y al final vienen los ejercicios que van a quedar para que ustedes hagan de tarea. Así que el sistema de coordenadas rectangulares en 3 dimensiones. Un punto P en el plano lo representamos por un par de números X y Y. Los números X y Y respectivamente se llaman coordenadas cartesianas de P. En el espacio podemos representar los puntos de manera similar. Para esto escogemos 3 rectas perpendiculares entre sí que se cortan en un punto del espacio. Estas rectas se llaman eje X, eje Y y eje Z. El punto donde se cortan le llamamos origen. Así que tendríamos algo como lo que se muestra en esta figura. Tenemos 3 rectas perpendiculares entre sí en el espacio que se cortan en un punto que llamamos origen y que le ponemos aquí una letra O. Las puntas de las flechas denotan la dirección positiva de cada eje. La dirección positiva del eje X, la dirección positiva del eje Y y la dirección positiva del eje Z. Vamos a hablar ahora de la regla de la mano derecha. Los ejes se denominan mediante la regla de la mano derecha. Si los dedos extendidos de la mano derecha señalan en la dirección positiva del eje X y luego los encorvamos apuntando hacia el eje Y positivo, es decir, tenemos la mano extendida en la dirección positiva del eje Y y luego cerramos los dedos en dirección positiva del eje Y. Entonces, el pulgar va a apuntar en la dirección de un nuevo eje perpendicular al plano de los ejes X y Y. Y este eje es el eje Z. Más aún, el pulgar va a apuntar en la dirección positiva del eje Z. Así, nosotros tendríamos nuestra mano extendida alineada con el eje X y al cerrar los dedos recorrerían esta dirección hacia el eje Y el pulgar quedaría apuntando hacia arriba en la dirección positiva del eje Z. Un punto en el espacio lo podemos representar por una tríada ordenada de números, es decir, por 3 números A, B y C ordenados. Les vamos a llamar coordenadas cartesianas rectangulares del punto. Los números A, B y C se denominan coordenadas X, Y y Z del punto P que está dado por A, B y C respectivamente. Así que A es la coordenada X, B es la coordenada Y y C es la coordenada Z. Así en el dibujo vemos como el punto P, que es este que está aquí indicado en azul, tiene las coordenadas A, B y C. Y esta imagen también nos describe el procedimiento para encontrar o para ubicar un punto en el espacio. Tenemos que recorrer el eje X de acuerdo a como nos lo indique la coordenada A. En este caso estamos suponiendo que es una A positiva. De la misma manera ubicamos B en el eje Y ubicamos C en el eje Z. Después lo que hacemos es trazamos estas líneas que son paralelas a los ejes. Aquí trazamos esta que es paralela al eje X, trazamos esta línea que es paralela al eje Z. Para este punto trazamos esta línea que es paralela al eje Y, trazamos esta que es paralela al eje Z. Para C trazamos esta línea que es paralela al eje X y esta que es paralela al eje Y. Para ubicar estos puntos a donde se intersectan estas líneas, una vez que tenemos estas,
De aquí vamos a sacar una línea que sea paralela al eje Y. De aquí vamos a sacar una línea que sea paralela al eje X. Y de aquí vamos a sacar una línea que sea paralela al eje Z. El lugar a donde se cruzan estas tres líneas va a ser el lugar que va a ocupar nuestro punto P con coordenadas A, B y C. Los octantes. Cada pareja de ejes coordenados determinan un plano coordenado. Los ejes X y Y determinan el plano XY. Los ejes Y y Z determinan el plano YZ. Y los ejes X y Z determinan el plano XZ. Estos planos dividen el espacio en 8 partes conocidas como octantes. El octante en el cual las tres coordenadas de un punto son positivas se llama primer cuadrante, y es este el que estaba representado en la imagen que teníamos anteriormente. Aquí en esta imagen lo que se trata de representar es el plano XZ, que es el que se forma con los ejes X y Z. Y además el plano continúa en todas las direcciones. Aquí solo estaría representada una porción del plano XZ. De manera similar, aquí tenemos el plano YZ, que digamos que se ubica sobre las rectas Y y Z. Y de la misma forma continúa en las direcciones, en todas las direcciones sobre las rectas Y y Z. También tenemos el plano XY, que sería este que está aquí indicado, queda así como acostado. Se extiende siguiendo las líneas X y Y, en la dirección positiva y en la dirección negativa. Y bueno, aquí he tratado de graficar cómo se verían los tres planos, el XY, el XZ y el YZ, y espero que usando su imaginación se imaginen cómo es que el espacio se parte en 8 partes, y a cada una de estas le llamamos octante. La parte que quedaría aquí al frente, donde la X es positiva, la Y es positiva y la Z es positiva, sería el primer octante. Y pues no hay un acuerdo para nombrar a los octantes que restan. En esta tabla vamos a resumir las coordenadas de un punto que se encuentra en un eje coordenado o en un plano. Así que si un punto está sobre el eje X, sus coordenadas van a ser de la forma A0, 0. Es decir, aquí va a haber un número y las otras dos van a ser 0. Si un punto está sobre el eje Y, las coordenadas X y Z van a ser 0 y solo va a tener algún valor en la coordenada del eje Y. Si un punto se encuentra sobre el eje Z, va a tener algún número, va a tener en su coordenada Z, y en la coordenada X y en la coordenada Y va a ser 0. Si un punto se encuentra en el plano XY, va a tener coordenadas en X y en Z no. De manera similar, un punto va a estar en el plano XZ si tiene coordenadas en X y en Z, y en Y su coordenada vale 0. Va a estar en el plano YZ si su coordenada X vale 0 y tiene valor solamente en las coordenadas Y y Z. En ese caso va a estar en este plano. El plano XY lo podemos describir con la ecuación Z igual a 0. Aquí se debería ir el plano XZ, que va con Y igual a 0, y el plano YZ, que es con X igual a 0. Y así un punto que esté, por ejemplo, aquí en el plano XZ tendría sus coordenadas como la coordenada Y sería 0 y la coordenada Z tomaría algún valor. En ese caso, coordenadas de este estilo y se encuentra sobre el eje XZ.
los puntos que se encuentran sobre el eje X, los que están sobre el eje Y y los que están sobre el eje Z quedan caracterizados entonces por las coordenadas que describimos en la tabla anterior. Vamos a ver algunos ejemplos. La terna 0, 0, 0 es la que corresponde al origen, al punto donde se cruzan los tres ejes. Y vamos a ver otros ejemplos, el 4, 5, 6, 3, menos 3, menos 1 y menos 2, menos 2, 0. ¿Cómo le haríamos para encontrar el punto 4, 5, 6? Lo que tendríamos que hacer sería ubicar sobre cada eje. Sobre el eje X ubicamos el 4, sobre el eje Y ubicamos el 5 y sobre el eje Z ubicaríamos el 6. Una vez hecho esto, trazamos las líneas de las que hablamos hace un momento. Sobre el eje X, sobre este punto, tenemos que trazar líneas que sean paralelas al eje Y y al eje Z. Para este punto tenemos que trazar líneas que sean paralelas al eje X y al eje Y. Para este punto tenemos que trazar líneas que sean paralelas al eje X y al eje Z para encontrar estos tres puntos de intersección. Una vez que tenemos estos tres puntos, para este punto que está sobre el plano XY, trazamos una línea que sea paralela al eje Z. Para este punto que está sobre el plano XZ, trazamos una línea paralela al eje Y, es esta. Y para este punto que está sobre el plano YZ, trazamos una línea paralela al eje X. Prolongamos las líneas y el punto donde se encuentran va a ser el punto que queríamos ubicar. En este caso el 4,5,6. La idea se hace de manera similar para los otros puntos. Este sería, ubicamos el 3 sobre el eje X, ubicamos el menos 3 sobre el eje Y y ubicamos el menos 1 sobre el eje Z. Seguimos el mismo procedimiento de encontrar todas estas líneas para así ubicar el punto que queremos en el espacio. El otro punto podemos observar que como tiene esta coordenada 0, va a ser un punto sobre el plano XY. Solamente en X y en Y es a donde el punto tiene coordenadas distintas de 0. Así que ubicamos el menos 2 en ambos ejes y así encontramos la ubicación del punto. Aquí se muestran los tres puntos en un mismo eje de coordenadas de manera ilustrativa. Ahora, ya que tenemos puntos, también podemos hablar de distancia entre puntos, tal y como lo hacíamos en el caso de puntos en el plano. En este caso que tenemos puntos que tienen tres coordenadas, vamos a tratar de obtener la distancia entre los puntos P1, que es X1, Y1 y Z1, y el punto 2, X2, Y2, Z2. Son sus coordenadas en el espacio tridimensional. No vamos a ver cómo es que se obtiene la fórmula, pero es una idea similar a la que se utiliza para encontrar la distancia entre puntos en el plano. La fórmula que se ocupa para encontrar la distancia es esta, la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas al cuadrado. Por ejemplo, ¿cómo podemos obtener la distancia entre el punto 2, menos 3, 6 y el punto menos 1, menos 7, 4? Así que la fórmula que tendríamos que ocupar es esta. Así que asignamos al punto 1, que sería X1, Y1 y Z1, los ponemos así nada más para identificar quién va a ser quién y sustituimos en la fórmula. Una vez que hemos sustituido, realizamos las operaciones correspondientes y encontramos, en este caso, este valor. En este caso es aproximado, después de sacar la raíz, que no es una raíz exacta. Vamos a emplear la siguiente notación. La recta de los números reales la podemos denotar por esta R. Así, los pares ordenados X y Y los podemos denotar por R cuadrada o R2. Así que una recta la representamos por R, la otra también.
y aquí tenemos por esto la notación R2. De manera similar, para el caso de 3 dimensiones, cada eje lo denotamos con una R, por lo que el espacio o el sistema de coordenadas en 3 dimensiones le llamamos también R3. Esta idea se puede generalizar y podemos hablar de espacio n-dimensional. De manera general, Rn es el conjunto de vectores o de puntos n-dimensionales que se denotan por esto de aquí. Aquí tenemos n números reales. A este espacio le llamamos espacio euclidio o euclidiano n-dimensional. En este espacio podemos definir suma, multiplicación por escalares. De esta forma se suman los vectores, se suman entrada a entrada. x1, la suma de estos vectores es x1 más y1, x2 más y2 y así sucesivamente. Los podemos multiplicar por un número real, cualquiera de esta forma. Y los vectores e1, e2 y en forman lo que se llama la base canónica de Rn. Así que estos son vectores del tamaño 1 que están sobre cada uno de los ejes que forman el espacio Rn. Así que un vector cualquiera en Rn se puede escribir como esta suma, como x1 por el vector e1, x2 por el vector e2 y xn por el vector en. Aquí x1, x2 y xn recordemos que son números en R y se están multiplicando por e1, e2 y n respectivamente, y estos son vectores. También se habla del producto escalar de dos vectores y se define como el producto escalar se multiplica x1 por y1 más x2 por y2 y así sucesivamente hasta xn por yn. La longitud o norma de un vector x se obtiene mediante la siguiente expresión. La longitud de x se denota de esta forma, o norma de x, y es la raíz cuadrada del producto escalar de x consigo mismo. Así, este va a ser la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más sucesivamente hasta xn al cuadrado. Así, la distancia entre dos puntos o vectores x y y en el espacio euclidiano n-dimensional está dado por la norma del vector x menos y esto no es más que la raíz cuadrada de esto que tenemos aquí. Si solo llegáramos o si estuviéramos hablando de puntos en R3, es decir, donde n vale 3, observen que esta expresión coincide exactamente con la que teníamos para la distancia de dos puntos en el espacio de 3 dimensiones. Y si solo pusiéramos n igual a 2, también coincide exactamente con la fórmula de distancia de dos puntos que conocemos. Y aquí hay algunas otras propiedades, no vamos a entrar en detalle en estas, pero hay una relación que nos permite obtener el ángulo entre dos vectores mediante esta relación que existe con el producto escalar y las normas. Otras propiedades es esta que nos relaciona la suma con el producto escalar. Otra propiedad es que el producto escalar es conmutativo. Si tomamos el producto de un vector consigo mismo, este siempre va a ser mayor o igual a 0. Y en el caso de que el producto escalar de un vector consigo mismo sea 0, eso va a pasar si y solo si el vector es el vector 0. Es decir, un vector cuyas componentes serían 0, 0, 0 y así sucesivamente. Y bien, los ejercicios que formarían la tarea serían los siguientes. Utilizar un sistema de ejes coordenados para situar los puntos que están aquí. De preferencia un solo sistema para los 6 puntos.
determinar la distancia entre estos puntos, primero entre estos y luego entre estos, utilizando la fórmula de distancia. Y también checar cuáles de estos triángulos son isósceles y cuáles son rectángulos. Para estos tres puntos tienen que determinar si forman un triángulo, si es isósceles o si es rectángulo. Y para estos tres puntos lo mismo. Tienen que ver si forman un triángulo y si es isósceles o es un triángulo rectángulo. Si es isósceles, pues recuerden que será en el caso de que la longitud de dos lados sea igual, y para comprobar que sean rectángulos, pues una propiedad de los triángulos rectángulos es que cumplen con el teorema de Pitágoras. Esa sería una forma de demostrar esta parte. Bien, hasta aquí llegamos con este tema. Espero les sea de ayuda. Si tienen dudas, por favor háganmelo saber y continuamos la próxima. Hasta luego.